Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo ya 25 de ¿Cuál es tu historia? El invitado especial de hoy es Claudia Yáñez. Invité a Claudia porque Claudia es coach, arte terapeuta y además es creadora de su propia comunidad de espacios mágicos. Así que te invito a conocer su historia. Mi nombre es Claudia Yáñez, yo soy coach ontológico y arte terapeuta, soy cofundadora y socia de la comunidad Espacios Mágicos y trabajo junto con Sergio Hazard, que él es Tao Coach, orientado y especialista en las prácticas taoístas que tienen que ver con Tai Chi, Qigong y todas aquellas prácticas que nos ayudan a entrar desde el cuerpo al trabajo desde la emoción. Él también es musicoterapeuta y hemos fusionado el Tao, el coaching con la creatividad. Yo desde las artes plásticas, él desde la musicoterapia, para poder utilizar el arte como una herramienta que nos permite comunicar aquello que las palabras nos cuesta. No desde el conocimiento aplicado o académico del arte, sino que desde el uso de las herramientas simples, sonido, vibración, un lápiz o pintura, que nos permita a nosotros poder contar, darle color, forma y textura a aquello que las palabras muchas veces no tienen la posibilidad de entenderlas, de comprenderlo. Es un lenguaje más, en el fondo. Y desde la comunidad nosotros creamos cursos y talleres que están orientados a el desarrollo personal, porque nuestra comunidad busca ayudar y acompañar a personas que desean moverse del lugar de donde están para reinventarse. Y desde ese lugar poder transformar aquellas emociones y estados de ánimos perturbadores o negativos, ¿no es cierto?, en algo positivo. Y el trabajo es desde el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Eso en términos de la presentación. ¿Y cómo yo llego a eso? Yo llego hoy día, mi elección de camino ha sido bastante como errática, ¿no? Moviéndose, pero hay un hilo Ajá. conductor que ha sido muy importante, que es cómo yo he ido recogiendo ciertos aprendizajes de mi vida desde muy joven hasta ahora y cómo yo todo eso lo he puesto al servicio hoy día del acompañamiento y el trabajo con las personas que están buscando un desarrollo personal, que quieren conocerse más, que sienten que hay algo que no les funciona en la vida y que necesitan de un tercero que pueda tener esa capacidad de observación y poder desanclar, desamarrar, desatarse o desafiar aquellas creencias que son más limitantes para distintos tipos de objetivos personales, profesionales, de pareja, etcétera. Entonces yo Buenísimo. parto desde muy pequeña con porque el arte, digamos, mi papá era escultor y era un escultor muy buen escultor, un muy buen artista, y yo fui criada de alguna manera, mis primeros años estuvieron ligados a la experiencia de mi papá con el arte. Él tenía una fábrica de cerámica donde yo pasaba mis vacaciones y para mí lo que sucedía ahí, la magia de, por ejemplo, lo que significaba el esmalte en la cerámica, en fin, fui dándome cuenta de que eso me llenaba el alma, me encantaba. Cuando yo salgo del colegio, a todo esto yo tuve muy buenas notas, por lo tanto podía elegir distintas cosas, pero a mí me gustaba el arte. Mi padre había muerto cuando yo tenía 9 años, por lo tanto ya no estaba él como para apoyarme y orientarme con respecto a eso. Entonces hubo algunas otras personas que me fueron orientando. Me sugirieron que yo estudiara arquitectura, estuve un año que no fue un año muy bueno en términos académicos para mí, porque tampoco era lo que yo quería, era un año que fue muy complejo, pero sí tuvo una ganancia importante. Y aquí está el por qué yo siento que todo lo que hacemos en la vida independiente, que sea una profesión que termines o sea un trabajo que tenga relacionado con lo que estudiaste, siempre tienes algo de ganar. Y lo que yo gané ahí fue una capacidad de observación que es la que yo ocupo hasta el día de hoy. Si bien el coaching tiene una distinción importante con respecto a la escucha, la capacidad de observación también te permite mirar aquello que no es tan evidente, que no es tan simple a la vista. ¿Ya? Y eso fue algo que fui ganando, ¿sí? En mi cajita de regalos de la vida, ahí está la observación. Claro, la Y observación por la parte de la arquitectura, ¿no? Que fue un año. exactamente, que fue muy importante. Y luego de eso yo salto al arte y en ese momento a mí
vuelvo a decirlo, ¿no? Eh, Ujú. en ese momento a mí me comparan en el talento, yo ya estaba dentro de mi primer año de arte, me fue muy bien, muy, muy bien, dentro de mi primer año de arte, y me comparan el talento y me dicen, mira, me dicen, hija de tigre, y yo me morí de susto. Y el susto, en vez de enfrentarlo, abordarlo, buscar consejo, lo que hice yo es que me huí, ¿ah? Corrí por mi vida, huí frente a esto que se suponía era una amenaza. Y dejé el arte estancado como tal, lo dejé dormido y busqué algo que era socialmente aceptado. En este serie de patrones y condicionamientos que de alguna manera nos han ido inculcando nuestros padres, el entorno social, en fin, eh, que tiene que ver con que tú tienes que hacer algo que sea productivo. El arte no es productivo, el arte, al menos en este país, es una carrera en que no vas a ganar dinero, en que no tienes mucho campo, en fin. Por lo tanto, es muy bonito cuando tú lo haces como un hobby. Y yo lo pensé así y me metí a una carrera que, chuta, a mi juicio cumplía con las dos cosas, los cánones establecidos y el hobby del arte, que era publicidad. Y terminé publicidad y trabajé en agencia y la agencia me comió parte de mi creatividad, porque en el fondo era estar permanentemente en una oficina, que era muy bien visto, ganando un sueldo, que era muy bien visto, con una tenida muy elegante, en fin, pero sin ese potencial y esa llama creativa que estaba dormida y comenzó a no gustarme, a sentirme no cómoda en ese espacio. Pero ¿cómo salía de ese lugar sin romper las estructuras? Y aparece la docencia. Y en mi familia hay una historia de docencia, por lo tanto, todavía estaba haciendo lo correcto, ¿no? Para el Claro. resto. Y la docencia, que la ejercí por muchos años, docencia universitaria, en carreras de publicidad, de comunicaciones, en esas áreas, me permitió darme cuenta de que enseñar a otros y acompañarlos en su proceso de aprendizaje era algo que me gustaba. Me Mm. gustaba ver esta transformación que no tenía que ver con los contenidos en sí mismos, sino que tenía que ver con la madurez de cómo los alumnos iban enfrentando las distintas problemáticas y cómo se veían después y cómo me topaba con ellos años después y me decían, oye, profe, o oye, Claudia, qué buena, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando me dijiste y dije, guau, dije, es tocar el alma, ¿ya? Entonces, Ajá. tomé la docencia. Entonces ya tenía la observación, tenía la docencia y tenía la creatividad. Dormida, pero la tenía. Ujú. Y en eso, en términos de vidas personales, yo estaba pasando por un proceso muy difícil, porque estaba con una pareja que en ese momento estaba enfermo, estaba una pareja que tenía una enfermedad de alcoholismo, y personalmente mi vida personal estaba muy destruyéndose. Eso hizo que como que todo empezara a perder sentido, ¿ya? En Esa esto, era en la época donde tú estabas haciendo esto de la docencia, ¿no? claro. Entonces, Claro. entonces empieza a perder sentido. ¿Por qué? Porque yo empecé a darme cuenta de que, ok, el camino docente era un camino, sí. Yo no me interesaba hacer carrera en términos de llegar a ser decana, rectora, no era como mi objetivo eso. Entonces sentía que por un lado ya había elementos ricos, pero no había más avance en mí personalmente. Y por otro lado, mi vida personal era un desastre, ¿ya? Entonces, de alguna manera decía, chuta, bueno, ¿y qué puedo hacer? O ya no puedo, o esto es a lo que se refieren con el destino. Mi abuela tenía una frase, mi abuela era muy cristiana, muy católica, tenía una frase que yo se la escuché cuando era muy niña y era, esta es la cruz que tengo que cargar. Y a mí me Mm. marcó mucho eso, porque es como un destino definido, donde tú hagas lo que hagas, vas a vivir ese destino y tienes que Mm. aceptarlo. Y yo me di cuenta que a lo mejor estaba en eso. Y ese fue mi tocar fondo, llegar a un punto Mm. en el cual yo sentía que ya no tenía salida, no podía empezar y de nuevo nada, y era como otra vez salir, y otra vez construir un nuevo futuro, y otra vez buscar un nuevo trabajo, y otra vez buscar una nueva familia. Se me hacía todo tan pesado. Y en ese momento alguien me tendió la mano.
Yo tenía un compañero de trabajo que era coach, en ese caso era un jefe mío, era coach, y me toma la mano y yo siempre me acuerdo porque además esto sucedió en torno a una canción que se llama Volver a empezar de Alejandro Lerner, que es Ajá. maravillosa, y me toma la mano y me dice, Claudia, sí se puede. Y te voy a mostrar un camino donde tú puedes seguir. Y me muestra la escuela de coaching ontológico de Newfield Network de Julio Laya. Y me dice, ese es el camino. Yo creo que tú puedes en ese lugar encontrar respuesta a tus preguntas y yo te voy a acompañar. Y me inscribí para ser coach, pero yo no quería ser coach, o sea, no era mi objetivo el ejercer como coach. Mi objetivo era encontrar salida en lo que estaba viviendo, era tener las herramientas para poder desafiar todo lo que tenía que desafiar y comenzar con todo lo que tenía que comenzar. Quería, en el fondo estaba buscando esperanza y sentía que ese lugar me las podía dar y me inscribí y pasé durante 9 meses la formación de coaching. En el proceso que tiene la formación, hay una parte importante que es navegar por tus propias sombras. Algunos de los coaches, y no sé si a ti te hace, también lo tienes, ¿no? De esto de estar navegando en el vientre de la ballena, no sé si has escuchado esa frase. Sí, oh my gosh, sí, Okay. Yo no coincidimos de totalmente. la ballena, yo estuve retorciéndome los intestinos de la ballena, porque era una cosa. Y desde ese dolor, desde atravesar y mirar todo esa zona oscura, ¿ah? Ese desván viejo, polvoriento, lleno de mugre y de cosas que no te gustan, pude distinguir también mis luces y fue maravilloso. Y cuando termina ese proceso, yo dije, sí, dije, esto es lo que yo quiero. Ahí aparece este servicio, este acompañar en el aprendizaje a otro, aparece, y se me empieza a llenar el corazón y yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y aprendí una distinción maravillosa que tiene que ver con el ser. Por eso yo digo, yo soy coach y lo digo muy en conciencia. Yo estudié una carrera. ¿Y por qué lo digo en conciencia? Porque yo dije, yo me quiero apropiar, quiero que sea, quiero que esté involucrado en mi ser el coaching. Y durante ese proceso de aprendizaje y de coaching, conocí a mi marido actual, que es musicoterapeuta, y él él fue testigo además de todo mi proceso de transformación, que fue de usar tacos de 15 centímetros a bajarme a usar zapatillas, a dejar la ropa elegante y vestirme más como yo, a andar más chascona, con mis canas, en fin, yo, mi Mm, esencia, no mi mm, disfraz. Y claro, empecé a él también sacarme el participando en el mismo programa, ¿no? De formación. no, él lo conocí por Oh, otra parte, pero él me acompañó en términos de que fue un testigo presente de mi claro, proceso claro, y me ajá. ayudó a sacarme mucho del disfraz. Y un día me dice, ¿sabes, Claudia? Me dice, yo creo que tú tienes una deuda con el arte. Y creo que esa deuda es importante que la pagues ahora, no después, ni que te vayas de este mundo con esa deuda. Y me muestra el arte terapia. Y el arte terapia, que es una disciplina dentro de las terapias creativas, que usa el lenguaje del arte para poder trabajar aspectos emocionales en distintos campos. Tienes educación, salud mental, en fin, enfermedades crónicas. Y me muestra el arte terapia y yo dije, wow, dije, esto es como el coaching, pero en colores. Y me maravillé y encontré que era lo mejor del mundo y entonces empezó a hacerme mucho sentido el arte terapia en relación a las distinciones del coaching, ¿ya? Ujú. Y aparece ahí esa mezcla de arte terapia con coaching. Te estoy hablando que eso sucede más o menos como a los 35 años míos, entre los 30 y los 35. Eh, y hoy día estoy por cumplir mis 50. Así que la verdad es que van a ser 20 años de haber logrado fusionar y encontrar esta mezcla perfecta
que ayuda y acompaña en la transformación, que es contenedora, que es de cuidado, que es amorosa, porque sigue al otro desde el reconocer a un genuino otro de forma amorosa y donde yo puedo poner al servicio lo que soy. Esta creatividad que aparece desde temprana edad, la capacidad de observación que fui aprendiendo, mi vinculación hacia la docencia o hacia el aprendizaje del otro, y por otro lado, ¿no es cierto?, los distintos lenguajes que nos entrega el coaching y el arte terapia. Está Y con mi buenísimo marido, porque ahí, de alguna manera, tú honraste esa parte como artística, esa parte como creativa que venías diciendo anteriormente, y lo has hecho por 20 años, o sea, a través del arte terapia, ¿no? Como, de alguna manera sacaste esa exactamente. parte tuya Entonces, como que la verdad estaba que ha dormida, sido, ¿no? sí, Hoy se y pegó yo un creo poco, que, sorry. yo creo que logré entrar en una. No, tranquilo. Y Tengo creo que... que lo que yo siento es que logré eh, ser yo, que tiene que ver con la esencia, ¿no? En términos de esto de las vocaciones, no es Mm, qué hago, qué voy a hacer, es quién soy y qué quiero ser. Por eso que la distinción en términos de, a mí siempre me dice, o sea, tú eres publicista. No, yo no soy publicista. Yo estudié publicidad. Yo soy coach, porque eso es lo que yo quiero ser. Y desde ese mm, lugar voy a hacer, con H. claro. Y Mm, creo que eso es lo que ha sido esa mezcla. Y por eso que, bueno, después con Sergio, mi marido, surge esta comunidad porque él también venía con su historia, ¿no? Su historia de músico, de ingeniero en sonido, de practicante de técnicas taoístas, de profe de tai chi, en fin, aparece todo esto y me dice, bueno, ¿cómo reunimos todo esto? Bueno, y reunimos esto en esta comunidad que hoy día nos entrega la posibilidad de mostrar no solamente nuestras habilidades como una gran vitrina que digan, ay, mira que son lindos, sino que, oye, mira que me sirve esto. ¿Ya? Yo claro. tenemos un blog donde entregamos valor de verdad, donde entregamos herramientas súper concretas, donde tú lees un artículo y ¡guau! Te llevas algo para la casa y Mm, te sirve y lo puedes poner en práctica y tienes resultados. Porque esa es la otra, que en el fondo tiene que ver cuando uno elige el camino, ¿no es cierto?, de acompañar a otros en su desarrollo personal, lo importante es que tenga resultados. No es un discurso, no es para que te encuentren bonito o bonita, o para que digan, ¡ay, qué interesante lo que dice! No, es para que efectivamente puedas tomar algo de eso y hacer un proceso de transformación, aunque sea así de chiquito. Si no necesito yo darme la vuelta, no son 180 grados, pero con medio grado que me mueva, ya me moví, ya no estoy en el lugar donde estaba. Y ese es un poco el espíritu que hemos tenido nosotros en todo lo que hemos publicado y en todo lo que estamos haciendo como comunidad. Y es el resultado de años de, como digo yo, de trabajo. Cuando uno trabaja en desarrollo personal, no es solamente estudiar, sino que también es cómo te trabajas tú. Nosotros estamos en permanente también trabajo personal. De hecho, a fines del año pasado estuvimos unos encuentros, unas jornadas ahí importantes mirándonos, siempre mirándose, porque siempre hay un algo que necesita revisión. Y ese mismo proceso y esos mismos encuentros son los que yo pongo al servicio del otro. Por eso me gusta mm, mucho más el coaching que las terapias, la psicoterapia, porque yo cuando le hablo a un alguien de que nos duele la vida o que nos duele una pérdida, le hablo desde mi dolor, no le estoy hablando desde, mira, las etapas del duelo son 6. Y no le estoy hablando así. Le estoy hablando claro. de cresta, duele, me estrujaron el corazón, tuve una pena de amor, nunca más voy a amar así. Mira cómo se surge, mira cómo se pasa. Es desde ese lugar. Mm, mm. Y bueno, te quería hacer la pregunta de, tenían, Sergio, ¿no es cierto? Sí. Tenían con Sergio estas herramientas, digamos, eh, todos estos recursos, ¿cómo hicieron como para ir dándole forma a lo que quizás
no sé si fueron sesiones uno a uno, talleres grupales al tiro, empezaron a trabajar de la mano de Mira, inmediato. ¿Cómo ha fue? sido algo que no ha sido tan fácil Ujú, porque en algún momento nosotros cuando decidimos ya armar una comunidad, que ha pasado por varios nombres, hoy día ya se estableció como Espacio Mágico, pero como varios proyectos, ¿no? En el camino y varias mm, pruebas. Por un lado pensamos abocarnos a la cosa más terapéutica, centrado más en la salud mental, en fin, en el caso de Sergio, como la musicoterapia tiene un camino muy bonito en la rehabilitación física. Entonces, probamos la posibilidad de vincularnos con médicos, con centros de rehabilitación, yo desde la arte terapia, él desde la musicoterapia, él estuvo inclusive un tiempo trabajando en la Teletón también, fue una de las personas que formó la unidad de musicoterapia asistida que hoy día existe en la Teletón, pero en sus inicios, o sea, mm, en fin, fuimos buscando y de repente nos dimos cuenta, nos pegamos muchas tortazos, o sea, nos dieron con la puerta en la cara muchas veces, porque mm, empezamos a buscar en el mundo de la salud, y la salud significa delantal blanco, significa médico, significa una serie de estructuras y de pasos que nosotros como terapeutas del área del arte no las teníamos. O mm, sea, tú a un equipo médico, para que el equipo médico te escuche, tienes que hablarle de igual a igual, tienes que ser un claro. médico. Y nosotros no lo éramos, ¿ya? Todavía los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos como que los miran ahí nomás y los psicólogos también, pero Mm, era muy difícil entrar. Por lo tanto, pasamos varios momentos en que veíamos que esto no iba a resultar, que no iba a mm, ser así, porque solamente estábamos viendo esa posibilidad. Y decíamos, bueno, pero y vamos a la clínica no sé cuánto, al centro de rehabilitación, y al final nos dimos cuenta que ese no era el camino, que el camino de la mm, salud es un camino que hoy en día, al menos en nuestro país, y no tan lejos de otras realidades, porque tuvimos la posibilidad de constatarlo con colegas de Inglaterra, de Estados Unidos y qué sé yo, en que hay cosas que son muy comunes. Entonces nos dimos cuenta que en realidad no era el camino, que ese lugar era un espacio donde nosotros no podíamos entrar a hablar de igual a igual y que claramente requería de otros profesionales que es distinto que, no sé, un médico, un psiquiatra estudia arte terapia, ¿te das cuenta? Entonces ujú, dijimos, no es tampoco un lugar donde querramos seguir explorando ni desgastándonos. Entonces dijimos, ok, eso no. Y se abre a partir desde el coaching la posibilidad de entrar en el mundo del desarrollo personal. Y yo dije, ya, yo mm, quiero empezar a probar esto y a mezclar esto. Y tuve varios clientes, conejillos de India, pero conejillos de India en buena ley, porque les hacía coach y de repente empecé, oye, ¿sabes qué? En esta sesión antes de conversar me gustaría que hicieras, no sé, trabajáramos sobre tal tema con estos materiales. Empezaban a mm, hacer cosas con las lanas, o con papeles de colores, o con témpera, o mira, eso que tú me estás contando, ¿cómo se vería si lo pintas? Y empecé a darme cuenta de que, chuta, aparecía una cantidad de cosas que solo el coaching no llegaba a mostrar. Y que solo la arte terapia, sin el coaching, no lograba incluirlo en el lenguaje. Entonces claro. empezó a fusionarse esto y a generar una mezcla muy, muy buena. Y Mm, con Sergio siempre con la idea de poder armar esto. Ahora, yo pasé unos años en crianza absoluta de mi hija, entonces yo me retiro un poco de esto y paso entre 3 4 años cuidando a mi maravillosa hija, preciosa, y también un poco dejando detrás esto. Y cuando yo comienzo a retomar, ya definimos efectivamente el camino es este. Y aparece una comunidad que primero le pusimos una comunidad de vivir en plenitud y hoy día se transformó en la comunidad, ¿no es cierto?, espacios mágicos. ¿Por qué? Porque construimos espacios mágicos. Necesitamos ajá. alquimia, ¿no? Y la alquimia construye un espacio mágico. Mm. Y me da mucho la sensación como que esa parte tuya creativa la implementaste como al empezar a trabajar en la parte del arte terapia con el coaching, con las preguntas, con quizás hacer este tipo como de
combinaciones, ¿no es cierto? De lo que tú ya tenías ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas también importantes a considerar en profesionales o en gente que le guste muchas cosas, porque a veces cuando tú tienes tantas facilidades o dones o, no sé, habilidades, como quieras usar el nombre, uno dice, bueno, pero ¿ya a qué me dedico? Como si uno se tuviera que dedicar a una sola cosa. Y cuando tienes muchos elementos, es un poco como, bueno, pero es que, ¿qué hago? Sé hacer tantas cosas, pero me gustan tantas cosas, ¿por cuál me voy? Y lo bonito es que nosotros hemos logrado poder demostrar que tú puedes incluir todo lo que te gusta, todas las habilidades que tú tienes y mezclarlas, sin miedo a mezclar. Lo que nos da miedo es a equivocarnos y a encontrar que lo que hicimos o esa mezcla que hicimos en realidad, no sé, no resultó, o, eh, pero no lo vas a saber hasta que no lo intentes. Entonces, para las personas que tienen muchos dones, muchas habilidades, no tengan susto, no tienen que elegir una, no tienes que elegir dos, míralas todas y ve como si esto fuera una gran caja de herramientas. Yo tengo una caja de herramientas acá en la casa donde ocupo todas las herramientas. No siempre las ocupo al mismo tiempo, pero créeme que no hay ninguna que sobre. A veces me toca el clavo con el martillo, a veces me toca el taladro, pero no porque use el clavo y el martillo voy a botar el taladro. Entonces yo creo que la idea es poder ver de qué manera yo puedo mezclarlas y hacer de eso un algo que te llene el alma, que sea una contribución hacia los demás y con los cuales tú puedas vivir también. O sea, que también se trata de que esto te genere a ti tus ingresos, pero no sean unos ingresos que tenga que estar lleno de un dolor y de una transgresión tuya, sino que al contrario, sea algo que tú digas, wow, me encanta, lo podría hacer todo el día. Ajá. Claro, como tú comentabas, compartías en tu historia, como que me imaginé tu historia uniendo ciertos puntos hacia atrás, como que recién después de años, ¿no es cierto? Como que uniendo los puntos hacia atrás, por ejemplo, tu parte como de observar, por parte de la arquitectura, como después con la docencia, después con el coaching, la arte terapia, como que al final la imagen general toma sentido, toma como una figura más completa. Eh, Y en lo eso, digo, lo digo porque quizás en esos momentos, lo digo, digamos, porque quizás en esos momentos cuando uno dice, no me hace sentido lo que estoy haciendo, pero después, años después, toma sentido porque se conecta con otros puntos, lo encuentro algo genial y creo que se refleja en tu historia. y hay una cosa que es importante y por eso yo creo que también pensando en la gente que pueda escuchar este podcast, es que no hay tiempo perdido, ¿ya? No es como, mira, es que yo le he dedicado tanto tiempo a este estudio y ¿cómo lo voy a abandonar ahora? No puedo cambiar. O sea, no es tiempo perdido porque todo lo que tú has estado haciendo, las experiencias que vas teniendo de colegio, las experiencias que vas teniendo en los estudios superiores, hasta si no te metes en una universidad, yo hoy día valoro, tengo otra valoración, para no decir otra cosa, tengo otra Ajá. valoración de las instituciones de educación superior, porque yo creo que hoy en día, por ejemplo, en Internet, hay un espacio y hay un mundo maravilloso de cosas para aprender, ¿ya? Que no tiene que ver con el título colgado con que diga universidad tal o cual, ¿ya? Entonces, cuando tú estás en un camino y miras hacia atrás y dices, no, pero es que ¿cómo voy a cambiar ahora? No, imagínate todo, llevo 5 años, los voy a botar a la basura. O me van a decir, pero y el gastadero de dinero y los recursos y el tiempo y tú, ¿a qué edad te vas a dedicar? Ojo, porque todas las experiencias que tú tienes son experiencias que las llevas contigo, no las pierdes, no se botan, no se van a la basura. Muy por el contrario, van a estar y seguramente las vas a aplicar en algún momento. Porque estás constantemente aprendiendo. Claro, si yo me dedico a estudiar matemática y resulta que me doy cuenta que la matemática no es mi camino, claro, es probable que a lo mejor me vaya, no sé, a una carrera humanista, pero ¿sabéis que la matemática tiene una cosa con el manejo de la abstracción que es súper importante?
y que cuando yo tengo que dedicarme a contarle a alguien una historia porque cambié la matemática por la literatura, esa abstracción es fundamental. Y la lectura es ritmo, la matemática, el ritmo es matemática. Entonces te das cuenta, no está el tiempo perdido, no está todo perdido. Al contrario, tengo aprendizaje. Ah, bueno, sí, podría haber terminado la carrera. Ah, bueno, sí, pero eso no significa que no tengas un algo que te lleves de ese tiempo, de esa experiencia. Mm, mm. Sí, toma mucho sentido así. Lo que estaba pensando es que me llega mucho la idea de que, claro, lo que tú comentabas también, creo que antes de empezar el podcast, que lo que estábamos hablando, era eso mismo de como que a nivel social se está como, se mira como, ah, ya, la persona que trabaja, o sea, la persona que estudia tal, sigue solamente por ese camino, o el arquitecto, o el odontólogo, qué sé yo, el abogado, y solamente siguen una línea. Y cuando en realidad lo que tú dices es como que se pueden ir complementando en los casos en los que les pasa a los jóvenes que se cambian de carrera porque en el camino supieron o vieron algo que les abrió una puerta y dijeron, no, esto no es lo mío, yo doy el salto. Y Ahora, lo que tú aquí hay que dices hacer es una como diferencia. muy... ¿Mm? Hay que hacer una diferencia, Miguel, porque una cosa es que yo del salto, porque hay otra cosa que me interese, porque me di cuenta que se me abrió un mundo totalmente distinto, a que yo del Mm. salto porque me dio miedo, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Eso está interesante. Eso está Hay, interesante. hay un límite. Entonces, yo puedo, sin duda siempre el aprendizaje está. Para mí eso es una base, eso va a estar de todas maneras. El tema es por qué yo Mm, doy el salto. Doy el salto porque se me abre un mundo de nuevas posibilidades o doy el salto porque me dio miedo entrar en este espacio. O mm, hay ciertos juicios, ¿no es cierto?, familiares que me impiden entrar en ese lugar. Entonces, siempre es importante identificar cuál es el gatillo que te mueve, que te hace cambiar, mm. ¿no? De silla, por así decirlo, como si esto fuera me siento en la silla de la carrera, por ejemplo, estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, de matemática, o me siento en la silla de literatura, pero ¿qué me hace cambiar de silla? Claro. Por ejemplo, yo Mm, tengo una clienta, a propósito de lo que conversaban, ¿no? ujú. De compartir un poco las historias. Yo tengo una Sí. clienta muy querida, ella hizo un proceso largo conmigo. Digo largo porque normalmente yo tengo, para los coaching individuales, tengo programas que van entre las 12 o 16 sesiones, dependiendo un poco de cuáles son los objetivos que la persona quiere lograr. Ujú, Generalmente yo parto con una sesión de orientación que no cobro, una sesión gratis de orientación, conversamos y de acuerdo a eso planificamos 12 ujú. o 16 sesiones dependiendo. Y cada sesión va acompañado con un trabajo creativo y a partir de ese trabajo creativo hay una conversación de coaching. Y bueno, y ella me contacta hace algunos años atrás y me contacta porque ella estaba trabajando, había entrado a trabajar a un lugar, a una institución de educación superior, como en el área de desarrollo de cursos para magíster, de programas y desarrollo como una Mm, unidad de educación, ¿ya? ujú. Desarrollo de programas, apoyo a la docencia, una serie de cosas como en relación a eso. Ajá. Su carrera de base es sociología, ¿ya? Y entonces Ujú, ella me consulta y me dice, mira, Claudia, entré a trabajar a esta institución, esto es un trabajo muy bueno para mí, muy bien remunerado y qué sé yo, pero implica un desafío muy grande, que tenía que ver con el trabajo en equipo. Su juicio era de que no quería abrir la boca y embarrarla en el fondo, como para eso, mm, así en simple. Y entonces empezamos a trabajar juntas, cuáles eran las cosas que ella sentía, que tenía que ver con sentirse igual o sentirse menos. ¿Ah? Es como un mm, poquito así como insuficiente en relación al resto. Además estaba aplicando para entrar a hacer un magíster en educación, porque se supone que este trabajo le iba a abrir las posibilidades. Y empezamos a conversar, y además como le gustaba la sociología, quería entrar a hacer investigación sobre educación y una serie de cosas. Y fíjate que estuvimos, yo te diría como un programa, fueron como 16 sesiones, yo creo que como en la sesión número, la mitad más o menos, un poquito antes,
llega a la conclusión que en realidad no le gusta lo que hace, Mm. que en realidad su tema era la música, porque además ella, en términos personales, es bajista, toca bajo, Ajá, y hacía clases de bajo particulares y clases de piano. En ese momento todavía no estaba la pandemia, así que hacía las clases presenciales. ajá. Y me empieza a contar de que en realidad el tema de ella era, era la música y que le gustaba, pero que tenía esta cosa de trabajo. Terminó el proceso y ella termina dejando su trabajo, eh, una persona que además ahorró, así que se dio un tiempo como para pensarlo, y hoy día, no sé, yo la veo en las redes sociales y tiene su grabación del disco no sé cuánto, y está dedicada a la música. Entonces, Wow. a eso O me sea, refiero. no era solamente trabajo en equipo, sino al final llegó a la conclusión de, oye, chuta, esto no es realmente lo que va Entonces, más por la música, ¿no? fíjate, los problemas que ella veía que le faltaba para integrar mejor el trabajo en equipo tenía que ver con que en el Mm. fondo estaba integrando un equipo que no era el suyo. El equipo hoy Suyo, día sí. que integra es un grupo de música y ese es su equipo. Era como que no era el tipo de equipo que quería tener ella. Exactamente, Claro, exactamente. no estaba en el terreno que ella quería. Entonces, mira cómo dentro de estas conversaciones, ¿no es cierto? Y de estas experiencias que vamos teniendo cuando tomamos el camino y elegimos un lugar o un espacio o un algo para hacer, está vinculado con tu ser, sí o Ujú. sí. Claro. Entonces, yo creo que el Mm. mejor consejo para los jóvenes que puedan escuchar esto es, o sea, no estés pensando en lo que tienes que hacer, en las lucas que vas a ganar, que sin duda son importantes y las lucas van a llegar. Cuando tú te dedicas a lo que tú quieres, cuando tú te dedicas a lo que tú amas, el dinero va a llegar sí o sí, pero tiene que ver con algo que sea coherente contigo, con tu esencia. Ahora, Mm. sí, no es fácil a veces de verlo porque estamos llenos de aprendizajes que no son nuestros, de expectativas de Mm. padres y de madres que desean que tú seas una buena persona, un buen profesional. En muchos casos, familias en que no han tenido a nadie universitario, entonces entra a la universidad, wow. Y para mí hoy día, te digo de verdad, a mí la pandemia me ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó, uno, es que las universidades o lo que se enseña en la universidad no es necesariamente lo wow. Ujú. Segundo, que el sistema escolar en nuestro país está bastante al debe, ¿ya? Con los niños y jóvenes que estudian y con las familias que apuestan a que ese es el camino para sus hijos. Mm. Mm. Está buenísimo. Y Claudia, yo te quería hacer una pregunta con respecto a estos juicios familiares, que yo también los viví. También contaste tu historia de que también los viviste y de alguna manera recuerdo que contaste que enterraste esa parte como tuya, genuina, conectada con la parte creativa, debido a lo mismo. Em, los juicios familiares en la juventud. ¿Cómo siendo un joven crees tú que pueden hacer ellos frente a eso? Onda, como por ejemplo cuando están en un entorno familiar donde los papás le dicen el mismo ejemplo, o sea, por ejemplo, el arte, oye, ¿cómo te va a gustar arte si eso es un hobby, aquí no se gana plata con eso aquí en Chile? Cuando realmente el joven o la joven tiene pasión por eso, o sea, le siente un llamado, pero su entorno más cercano, su tribu, no le acompaña, digamos, a entenderlo. Eh, no Mira, sé si es muy, no sé si la pregunta es exactamente esa, pero es como, no sé si consejo, pero cómo enfrentar eso. mira, yo creo que cuando uno habla de jóvenes, estamos hablando de gente, ¿no es cierto?, de personas entre los 15 y los 18 años, ¿no es cierto? O Ujú. 20 años, ¿ya? Claro. Eh, a los que están más cerca de los 15, generalmente yo siento que son los padres los que necesitan coaching, no ellos. Porque ellos están recién apareciendo, ¿no? En este mundo. No, normalmente yo lo que siento, y me ha tocado también trabajar con adolescentes,
es que el tema, más que de imponerse frente a la creencia o buscar, por así decir, pruebas que demuestren que lo que ellos dicen es verdad, porque en el fondo estamos en un juicio de verdad o mentira, de competente o incompetente. Este es un juicio de confianza. ¿Ya? Recordemos que la confianza se sustenta sobre tres juicios fundamentales: la sinceridad, la competencia en términos de las habilidades, ¿no es cierto? Y la responsabilidad. Entonces, cuando los jóvenes tratan de hablar con sus padres sobre sus intereses, este juicio de la confianza es fundamental, porque o consideran que el joven no está diciendo la verdad, sobre todo si no lo ha hecho antes. Entonces, no, mira, si este lo está diciendo cualquier cosa para salirse con la suya. ¿O no? Dos, está muy chico, ¿cómo? ¿Qué sabe? Si no ha vivido nada. Nosotros llevamos, no sé, viviendo 50 años, 40 años, y este tiene apenas 15. ¿Qué va a saber de la vida? Juicio de competencia. Y tres, ¿tú cachai que cada vez que se compromete en algo, no lo cumple? Juicio de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese juicio de la confianza en alguno de los tres pilares, o en más de uno, débil, lo probable es que nos cueste mucho anclar una conversación. Porque es como, mira, ya viene Miguel, ya me viene a contar que quiere estudiar música. Sí. Yo le pedí que el fin de semana barriera el patio, cuidara al hermano y no hizo ninguna cosa y llegó a las 4 de la mañana. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. cuando yo quiero generar un cambio en la conversación, importante ver en cuál de esos pilares, como hijo o hija, no estoy como muy, estoy al debe. ¿En cuál de esos pilares? ¿Cómo construyo esta relación de confianza? ¿Qué he hecho yo? Y ahí sí, como adolescente te puedes hacer cargo. ¿Qué he hecho yo para que esta confianza se vea debilitada? ¿Me entiendes? Y ese es un elemento. Y eso hace que la conversación sea compleja. Entonces, no es demostrarle a los papás que, no sé, dedicándote al arte vas a ganar millones de dólares, o demostrándole que no siguiendo la carrera de leyes o haciendo otra cosa vas a ser un profesional de bien. No es esa demostración, porque esa demostración es la primera capa de la cebolla. Y la conversación se sustenta por las capas que están más abajo. La confianza nos permite abrir el diálogo. Yo escucho cuando la persona es sincera y confío y creo en ella. Creo que me está hablando con la verdad. Entonces yo me siento y escucho. Yo escucho cuando creo que la persona tiene las habilidades o las competencias necesarias para hablarme de ese tema. Me siento y lo escucho. O sea, si estamos en una familia que alguno de sus hijos lo han puesto, por ejemplo, en un taller de teatro desde pequeño o en un taller de música desde pequeño y resulta que quiere hacer una carrera de eso y quiere meterse al conservatorio o quiere seguir, lo probable es que yo lo escuche porque yo veo que tiene habilidades. Literalmente tiene dedos para el piano. Claro. Y si alguien, ¿no es cierto?, ha sido responsable, es decir, cumple sus compromisos, pueden ser pequeños. Mira, son cosas tan simples como, por ejemplo, llegar a la hora, como, por ejemplo, decir que hacer lo que dice que va a hacer. Esos compromisos yo también los escucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están ahí estos jóvenes? ¿En qué están en ese trabajo de confianza? Y desde ese lugar, abrir el diálogo. Entonces ya no necesito mostrarle y decirle, mira, es que el papá de Juanito dice que esta carrera es súper buena. O es que la mamá de no sé qué lo va a poner en esa carrera. A mí me podrías poner ahí. O sea, no necesito mostrar los testimonios, porque esos siguen siendo de otras personas. Aquí el tema es cómo vamos en esa relación. Ese es un camino que tiene que ver cómo el joven de una manera activa puede abrir una conversación importante. Pero por otro lado, también en estas dificultades que tenemos, tiene que ver con de qué manera las familias están hablando hoy día. ¿Cuáles son los espacios para escucharnos? Que no sea estar con el,
con el celular, Mm, que no sea la media hora en la noche cuando llega el papá, la mamá, que se sientan y llegan a comer y media hora para conversar porque ya después chao, pues tenéis que ir al colegio al día siguiente o tenéis que hacer otras cosas. O sea, ¿cuáles son los espacios que realmente tenemos para conversar y cómo construimos nuestras conversaciones? Y eso no es una responsabilidad de los jóvenes, eso es una responsabilidad de los padres. mm, Porque el mm, diálogo se abre desde que el niño está en la casa, desde que llega un bebé a casa. ¿Cómo lo escucho? ¿Qué espacio le doy? ¿Escucho su opinión? No ahora que tiene 15 años y lo probable es que me mande a la punta del cerro o me diga que no. Lo escucho desde que es un niño pequeño y me dice, mamá, no, no quiero salir ahora, o mamá, quiero jugar con esto, o mamá, mira lo que estoy haciendo. Ese es el momento en que yo empiezo a construir el diálogo. Y el mm. tema es que cuando ese diálogo no está así de anclado en la familia, sin duda que para el joven va a tener que buscar los canales para entrar en esa conversación. Pero eso es una responsabilidad de los padres. Wow. Resuena mucho. O sea, porque he acompañado jóvenes y muchas veces me contactan los papás primero y me dicen los juicios que ellos como padres tienen frente a sus hijos. Más allá de que sea verdad o no, esos juicios, qué tan fundamentados estén, encuentro mucha relación con esto que tú mencionas, de repente, no sé, la mamá diciendo, no sé, si, por ejemplo, mi hija, que se va a ir a, a estudiar afuera o a otra región de Chile si aquí en la casa no hace ni la cama. Eh, nada, Eso es un hace, juicio de responsabilidad. claro, y lo fui como viendo también en las conversaciones que he tenido con... Y es interesante también que los padres también tienen cierta responsabilidad en este juego de la relación con sus hijos y que también existen sesiones para los padres. Ojalá que, que ojalá que más padres supieran esto, de que no siempre tienen la verdad absoluta, de que ellos son la autoridad, digamos, y Sí, ellos son pero los que deciden por los hijos según cómo los ven, no, diría no te olvides eso. una No, cosa, tampoco Miguel. me quiero meter mucho ahí, porque ya sería meterme más en proyectar mis juicios, pero para compartirlo. No, no te olvides de una cosa que también el ser padre implica tener miedo. Lo que pasa es que no luce, te lo digo como madre que comparte con padres y madres, y que le he hecho Ujú. coaching a padres y madres también, no luce bien como madre o padre declarar que tenemos miedo en la crianza. No, no, no luces Mm, confiable, ni seguro, ni claro. responsable. ¿Cómo? Mira, tiene miedo. Ay, pero ¿cómo va a criar con miedo? No, uno tiene que estar seguro de lo que hace. Tomas una decisión, le dices que no y es no. Y de repente uno, ¿sabes qué? No, yo me cuestiono. Mira, a ver, dije blanco. ¿Será blanco? Y si no es? ¿Y si yo por la acción que yo tome, mi hija o mi hijo toma un camino malo? Eso es miedo. Entonces, cuando criamos con miedo, porque además nos toca no estar muy presentes en la crianza en algunos casos, el miedo hace que entonces tengamos un comportamiento distinto con los hijos y seamos, por ejemplo, más aprensivos. Entonces nos quejamos de que la hija a los 16 años no hace ni su cama, pero resulta que yo le preparaba el pan con mantequilla hasta los 15. Ajá, Entonces es un tema de coherencia. claro, claro. No, está... para mí es una temática, es un tema para hablarlo un podcast completo En otro esto. podcast, Ah, ¿cómo? en otro podcast te digo yo. En otro podcast. Está buenísimo. Em, ya habiendo tocado estas preguntas, ¿no es cierto, Claudia? En la actualidad y con respecto al futuro que tienen con Sergio, con respecto a los proyectos, a las mismas cosas que están haciendo en la actualidad, me gustaría preguntarte qué proyectos o iniciativas están pensando para este año, a 5 años más, como tú quieres tomarlo, y que te gustaría realizar.
Oye, primero, Miguel, que yo te digo, a 5 años yo tengo un sueño, pero no tengo proyectos, porque hay otra cosa que me enseñó, yo aprendí mucho de la pandemia. Yo no sé Ajá. si la gente de repente reflexionará. Pero una de las cosas que me enseñó a mí la pandemia es que no me puedo proyectar a muy largo plazo. ¿Ya? Porque Mm, suceden cosas. Y no tiene que ver con que haya otro virus, sino que tiene que ver con que me trajo a conversación, nos trajo la conversación a Sergio y a mí, el hecho de la impermanencia de la vida, algo que los budistas lo tienen claro hace como 5.000 años. Nosotros recién, fíjate, estamos como recién mirando y diciendo de que, wow, parece que yo no puedo tener un plan a 20 años, a 30 años. ¿Ah? Como muchas veces se pide. Pero sí nosotros yo te puedo contar lo que tenemos para este año. Nuestro proyecto para este año nosotros hemos desarrollado talleres. Yo particularmente desarrollé un taller para mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque me apareció así. Yo en general siempre trabajo hombres, mujeres, también he trabajado con personas de la comunidad LGBT, y no tengo problemas, ¿me entienden? Nunca tuve problemas. Pero de repente me surgió y dije, un taller para mujeres. Me surgió en un momento así como una meditación que estuve haciendo. Y tengo un taller que se llama Corazón de Mujer, ¿ya? Que está orientado a conectar el corazón, ¿no es cierto? Cómo yo puedo escuchar la sabiduría del corazón, entendiendo las emociones y los estados de ánimo, por un lado. Por otro lado, con Sergio ha desarrollado un taller que se llama Tai Chi y otras hierbas, que es justamente tener herramientas para manejar o aliviar el estrés y la ansiedad de forma fácil, rápida y efectiva. Entonces, mm, tenemos estos talleres que los impartimos de forma presencial, perdona, online en vivo, pero que ahora tenemos la grabación del taller. Entonces, nuestro objetivo es mm, difundir estos talleres. Y tenemos proyectado durante el año poder también generar nuevos programas y cursos relacionados a temas de coaching, creatividad, ¿no es cierto? Y Tao, y las prácticas taoístas. mm. Eso es dentro de este año, ¿ya? Ya más a largo aliento es como ir consolidando otros tipos de programas más largos, ¿ya? Como por Vale. ejemplo este programa de coaching que yo hago, que actualmente lo hago uno a uno, cómo poder empezar a hacer una mayor difusión de lo. Hoy día tengo mis clientes y qué sé yo, pero cómo poder hacerlo, proyectarlo, como inclusive más allá de la frontera. Mm, súper, está súper interesante. Y Claudia, la gente, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede seguir? Bueno, nosotros tenemos nuestra comunidad en Facebook, y tenemos nuestra página web, @espaciosmágicos.online, Ujú. Facebook, Instagram, y nuestra página web, que también, ¿no es cierto?, es www.espaciosmágicos.online. Nosotros normalmente estamos publicando material y contenido de valor en las redes sociales, ya sea Facebook como Instagram, y tenemos un blog en nuestro sitio web que realmente va entregando y trabajando sobre emoción. Tenemos dos líneas, uno que es transforma tu vida y otro que son, ¿no es cierto?, los recursos y energía, que tiene que ver con actividades concretas, meditación, respiraciones, trabajo corporal, trabajo también de concentración, de elementos creativos, pum, uno. Y lo otro que Ujú. es el transforma tu vida, que son reflexiones y conversación sobre temas relevantes y pasos a pasos de cómo yo puedo incorporarlo a la vida diaria. Mm, súper, súper. Bueno, igualmente toda la información la vamos a estar dejando en la descripción del podcast. Y mis agradecimientos, Claudia, por haber participado acá. De verdad, me encontré súper interesante la conversación, tu historia, lo que compartiste. Sobre todo tres cositas que siempre me las apunto y que rescaté. Muchas, muchas otras, obviamente, pero estas son las que quizás anoté y me hicieron sentido, que cuando tú dices como ser coach versus estudié otra cosa. Como que hay una gran diferencia entre lo que uno como elige ser versus lo que uno puede haber estudiado nada más, ¿no? Eso me quedó mucho. El otro, el de mezclar las habilidades, que no es solamente un camino a seguir, sino que uno puede empezar a mezclar las habilidades en cuanto a el desarrollo de carrera, ¿no es cierto?
y el cómo construir confianza con los padres, cómo ambas partes de alguna manera tienen un rol ahí a trabajar pendiente, ¿no es cierto?, en este proceso de cuando los hijos deciden qué carrera estudiar. Así que nada más, Claudia, por mi parte, no sé si quieras añadir algo más. Agradecerte el espacio y la posibilidad también de compartir y de que otros puedan escuchar más que mi historia como un reconocimiento personal, sino que más bien como un testimonio de que no necesitas nacer sabiendo ni siendo especialista en una cosa, sino que te puedes ir construyendo en el camino y que lo fundamental de el estar acompañado y aceptar la ayuda de otros, de otras miradas que te puedan, ¿no es cierto?, orientar y también calmar. O sea, no eres el único que a veces se ha confundido, no eres el único o única que a veces no sabe qué estudiar o qué camino seguir. Nos ha pasado a muchos. No estás solo. Y creo que eso, el buscar a compañías como la tuya, por ejemplo, a estos jóvenes que en el fondo puedan tener la sensación de que no tienen que recorrer este camino solo, que hay una compañía real, comprometida, ¿no? Así que eso, Exacto. muchas gracias a ti. Exacto, buenísimo. Bueno, los invito a seguir a Claudia en sus redes. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Claudia, por haber participado. Un abrazo.